a contar quiénes son. Nuestra sesión de hoy está llamada El carrito de compra móvil perfecto. Tenemos como presentadores a David Boronat, que es CEO de Multiplica, y Rosario Hernández, que nos acompaña desde Santiago de Chile. Ella es consultora UX en Multiplica. Y bueno, aquí estamos. Ya, muchas gracias, Mimi, por la presentación. Estamos compartiendo la pantalla de Rosario y ahí empezamos. Ya, perfecto. Bueno, pues mil gracias por el interés y la atención. La verdad es que nos ha sorprendido positivamente la acogida y la asistencia a este webinar, así que un saludo a todos. Vamos a hablar sobre mejores prácticas para diseñar un checkout móvil imbatible. Le he pedido a Rosario, que ha participado en este paper que hicimos hace algunas semanas, que me acompañara a esta sesión. En este paper participaron otras personas del equipo de Barcelona, Laura y Fernando del equipo de Perú, y con Rosario y un servidor durante las últimas semanas nos aplicamos y nos pateamos más de un centenar de carritos de compra de tiendas de primera referencia a nivel mundial, y un poco lo que queremos compartiros en esta sesión pues es principalmente pues, aquellas mejores prácticas que de alguna manera nos invitan pues, a pensar que hay mucho todavía por hacer, ¿no? Aquí tenéis a Rosario, no sé si de Rosario quieres saludar. Hola a todos, sí, acá entusiasmados con David de presentarles esta presentación en la que estuvimos trabajando, que va a ser muy buena y enriquecedora para los checkout móviles. Rosario, que lo sepáis, aparte de ser una increíble consultora en UX, de lo mejorcito que tenemos en Multiplica, cocina de maravilla. Así que si algún día vais a Santiago de Chile, simplemente la contactáis, aquí tenéis su mail, rosario@multiplica, y le pedís que os haga unos pasteles que están riquísimos, ¿no? Y yo, bueno, disculpa. No, de todas maneras, pues ahí les hago unos platos típicos chilenos. Ya, muy bien. Y bueno, a mí ya me ha presentado. Yo llevo 3 años viviendo en México, aunque en principio, si todo va bien, me mudo a los Estados Unidos en unos meses, y llevo 10 años en el continente, así que ya un poco alejado de mi Barcelona natal, pero feliz de estar aquí con vosotros, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que era el año 2010 aproximadamente, si quieres a partir de ahí, Rosario. La verdad es que en el 2010 en Multiplica ya llevábamos 10 años haciendo sites, o al menos intentándola, y nos las dábamos muy felices, ya de alguna manera sentíamos que lo habíamos aprendido más o menos todo a nivel de user experience, ¿no? Y la verdad es que por culpa principalmente vuestra, pues nos pusimos a navegar por Internet desde el celular, ¿no? Y no solo eso, sino que nos pusimos además a comprar desde el celular, ¿no? Y sobre todo a tomar decisiones de compra desde el celular, ¿no? Y la verdad es que esto lo único que ha hecho es complicarnos la vida a los servidores que nos dedicamos a esto del UX, a vosotros que, entre otras cosas, os dedicáis a mejorar los resultados de vuestros negocios digitales, ¿no? Y la verdad es que la complejidad viene dada sobre todo por la gran dispersidad o diversidad de dispositivos a los que nos debemos de enfrentar. Yo recuerdo, debía ser el 2010 o así, los dispositivos que eran superiores al 1024 por 768 eran probablemente más del 80%. Hoy en día, el 1024 por 768 yo creo que está por debajo del 7-8% de cuota. No hay ningún ancho de dispositivo que tenga más del 20%. El único que está como en los últimos meses realmente pues asumiendo un absoluto liderazgo es el del dispositivo móvil, el del 320 por 480. Así que el gran reto, pues de alguna manera, es la complejidad a la hora de atender usuarios que se conectan a nuestros sitios desde diferentes dispositivos. Y la verdad es que en esos primeros años, 2011, 2012, pues nos llenamos todos de dudas, ¿no? Site móvil, site responsive, primero la app, después el site móvil, a nivel de UX la misma que tenemos en desktop, completamente distinta, con qué tipo de funcionalidades, etcétera, etcétera, ¿no? Y la verdad es que asumimos
y yo creo que es como algunos de los aprendizajes que yo he sacado de estos años, tres asunciones que yo creo que el tiempo ha demostrado que han sido erróneas, ¿no? Uno, pensar que trabajar para mobile era estrictamente trabajar para una pantalla más chica, primera asunción errónea. Dos, pensar que las apps serían el medio principal de interacción. Y es cierto que en tiempos de conexión las apps barren completamente al resto de actividades que podemos hacer en mobile y obviamente a la navegación móvil también, pero en términos de la gran mayoría de actores o de tiendas, obviamente las apps, con algunas excepciones, tienen menor protagonismo que lo que son los sites móviles. Y la tercera asunción... David, en lo que estabas diciendo, yo el 2010 estaba recién saliendo de la universidad y había aprendido recién a desarrollar aplicaciones. Y claro, tenía como un poco esto de, en Chile estaban recién entrando y estas ganas de querer que todo se transformara en una aplicación. Entonces iba donde las empresas a explicarles de cero de qué se trataba esto de las apps y ofrecerles que todo tenía que estar hecho en una aplicación, claro, cuando en verdad en ese mundo nos habíamos dado cuenta de que hay ciertas cosas que no tienen ni un sentido que existan como una aplicación. Entonces, claro, creé en ese minuto un par de aplicaciones que era como un poco este entusiasmo y de asumir de que la app iba a ser el futuro de todo. Y claro, que ahora con el tiempo uno puede mirar para atrás y decir que claro, muchos de esos casos deberían haber sido sitios responsive, que había otra manera de enfrentarlo que en ese minuto no teníamos cómo saberlo. Sí, yo creo que en general sobre el tema de los apps, yo creo que da para otra sesión completa. Probablemente el tema que menos hemos tenido en consideración es la dificultad de que realmente los usuarios se tomen la molestia de encontrar nuestra app en el App Store, descargársela, empezarla a utilizar, y de ahí que muchos proyectos, sobre todo en e-commerce, tengan muy poco recorrido a nivel de aplicación nativa, ¿no? Pero bueno, hablaremos un poco de ello. Y la tercera asunción es que esto del mobile commerce, bueno, pues sí, sería muy simpático, pero que realmente tardaría mucho en despegar, ¿no? La realidad es que en poco tiempo nos hemos dado cuenta de que el mobile tiene sus propias reglas de juego y sí, es cierto, estamos ante un tamaño de pantalla sensiblemente menor y por tanto eso nos va a condicionar enormemente en cuanto a la experiencia que tengamos que plantear, pero algo que también pues, hemos ido aprendiendo es que ya no tenemos un mouse o no tenemos un clic, sino que tenemos un dedo y que por tanto pues esto condiciona realmente la generosidad con la que necesitamos trabajar todo lo que es nuestro diseño de interacción en mobile. Y después, probablemente uno de los condicionantes más importantes es que la navegación móvil es una navegación on the go, con sesiones cortas, interrumpidas, y que por tanto eso hace que realmente la experiencia pues no pueda asimilarse a una experiencia desktop que es mucho más concentrada, mucho más ordenada, mucho más lineal, ¿no? Lo que realmente a mí al menos me ha sorprendido es la rápida adopción que está teniendo lo del móvil. O sea, es alucinante. Aquí, ayer sacábamos un pantallazo de Global Stats sobre el porcentaje de penetración a nivel de share, a nivel de cuota de lo que es el mobile respecto a desktop. Mobile ya está en el 43%. Si le sumamos tablet, que no sabríamos definir si es mobile o no es mobile, pero estamos ya muy cerca de ese minuto en el que el desktop pues realmente estará por debajo del mobile, ¿no? Y ese es un dato que vale la pena pues tener muy presente, ¿no? Y que todos lo tenemos muy presente, pero a mí realmente esta grafiquita verde que ha subido con tanta rapidez me parece realmente extraordinario. Y no es de extrañar que, por tanto, en lo que es e-commerce, el share of wallet pues esté pues arañando puntos porcentuales, ¿no? Custora en Estados Unidos nos habla ya de que el 20% de las compras ya se están materializando desde lo que es smartphone. Así que la verdad es que el crecimiento respecto a lo que es desktop o otros canales pues se lo está llevando claramente mobile, ¿no? Y realmente no deja de sorprender que ya hay actores en los que el mobile, fijaros este gráfico, no sé si rápidamente lo podéis entender, estos son unique visitors,
y aquí un poco lo que Comscore nos muestra es de diferentes actores, son datos de marzo del 2015, los últimos que hemos conseguido con este tipo de diagramación, y básicamente nos muestra cuándo interviene el mobile. Y fijaros que en Amazon ya el año pasado, el mobile combinado con desktop o solo el mobile ya realmente se llevaba un porcentaje significativamente superior al 50%. También hay un dato bien interesante que son aquellos actores que realmente tienen clientes más fieles. Vuelve si quieres, Rosario, a la diapositiva anterior. Disculpa. Aquellos actores que realmente tienen clientes más fieles o que han sabido empujar mejor sus aplicaciones nativas, como puede ser el caso de Amazon, fijaros a vuestra derecha el protagonismo que tiene la aplicación nativa respecto a lo que es el site. Habitualmente en los e-commerce el site representa 2/3 del protagonismo, ¿no? Obviamente depende del actor. Si estamos hablando de sites de daily deals, por ejemplo, tipo Groupon o Privalias, es completamente al revés, ¿no? Pero hay actores como Target que realmente le han dado mucha fuerza a su aplicación nativa y que realmente tienen porcentajes de penetración de las aplicaciones muy parejas a actores como Amazon o como eBay. En cualquier caso, todo este share que hablábamos o toda la importancia que tiene ya el mobile es así a pesar de que las tasas de conversión en mobile siguen siendo están muy distantes y muy lejanas de lo que es desktop, ¿no? Si os fijáis, estos son datos de Monetary, también del año pasado, de Estados Unidos, donde nos habla que los smartphones están en 1.31% de conversión respecto al 3.59%, ¿no? Hace unos días salía un estudio en España, obviamente no son tan optimistas las tasas de conversión. En la media en España, según este estudio, era el 1.02% de conversión, en desktop 1.28%, en mobile 0.37%. Con lo cual, tanto en los datos de españoles como los norteamericanos, el mobile podemos concluir que convierte 1/3 de lo que es desktop, ¿no? Realmente sorprendente también es el dato que recogíamos de la gente de CY, que básicamente nos hacía una comparación sobre el porcentaje de abandono del carrito de compra, que en desktop siempre hemos pensado que es alarmante, está alrededor del 65%, según el estudio entre el 60 y el 70%, en mobile es del 95 al 97%, lo cual significa que de cada 100 usuarios que navegan por nuestra tienda móvil y ponen un producto en el carrito de la compra, aunque sea casi como a modo de favoritos, el 95-97% no lo termina comprando. Y sí que entendemos que el móvil se ha convertido en un espacio de consulta primaria, cuando estamos en un proceso de decisión, y sí que entendemos que muchas veces estamos consultando en el móvil para acabar comprando en la tienda. Recuerdo haber leído hace pocos días, ¿no? La gente de Best Buy tiene calculado que el 28% de sus usuarios móviles acaban comprando en la tienda física. Pero la verdad es que algo todavía tiene que suceder, principalmente en temas de pagos mobile integrados no solo con las aplicaciones, sino integrados con las tiendas mobile, para que realmente estos porcentajes sean bien distintos. A partir de ahí, lo que hemos hecho desde Multiplica, y esta es la parte, aquí os hemos pegado un pequeño rollo introductorio, con vuestro permiso. Un poco lo que hemos intentado es pues, centrarnos en qué sucede desde el carrito de la compra, en mobile, patearnos tantos sites como hemos podido, algunos que hemos hecho nosotros, muchos que no los hemos hecho, e intentar identificar, y no os asustéis, 50 mejores prácticas. Vamos a intentar ser lo más llevaderos posibles. Esta presentación os la vamos a compartir a todos, así que, bueno, esperamos no cansaros, ¿no? Así que vamos a ello, ¿no? Veréis que es muy visual, muy ejemplo y idea feliz para que de alguna manera os haga pensar si realmente podríais mejorar vuestro carrito de compra mobile o no. El primero es la importancia de empujar el checkout especial, en general en cualquier e-commerce, especialmente en mobile desde el primer momento, ¿no? ¿Cuántas veces le hemos dado el botón añadir al carrito de la compra y hemos tenido esta sensación de que no pasaba nada? O incluso peor, de que no entendemos por qué el producto no se ha añadido, porque nos falta elegir la talla o el color y esto está más arriba en la página y realmente la experiencia pues no nos ha permitido, ¿no? Entender que realmente pues,
ya habíamos puesto el producto en el carrito de la compra y que realmente ya estábamos listos para avanzar. Yo no tengo datos, pero estoy convencido que el número de productos que los usuarios compran en mobile es menor que en desktop y, por tanto, la gran recomendación aquí es crear una experiencia que obviamente no genere confusión alguna cuando el usuario añade un producto al carrito y que invite claramente al checkout, ¿no? Si os fijáis, en el caso de Launch, yo añado un producto y me aparece esta especie de lightbox en la que me queda claro que se me ha añadido ese producto, esa camisa en concreto, y me invitan directamente o a continuar comprando o a proceder al checkout. Segunda idea, la verdad es que algo que nos ha sorprendido mucho es que son muy pocos los actores que realmente utilizan algún tipo de recurso o de icono permanentemente visible a lo largo de toda la experiencia, que permita al usuario ver cuántos productos tiene en el carrito de la compra y que permita acceder directamente o en cualquier momento al carrito de la compra. Estos son unos screenshots que hicimos hace algún tiempo. No sé por qué Fab ya no contempla este tipo de marcas que veis aquí. Si os fijáis, hay un carrito y en el momento en que yo he introducido un producto, me aparece el numerito en rojo. A mí, francamente, siempre me pareció una manera como muy limpia de mantener en todo momento esta invitación a avanzar en el proceso de compra, ¿no? Tercera idea, muy importante que obviamente siempre permitamos o invitamos al usuario a poder seguir comprando, ¿no? Antes decíamos, tenemos que invitar al usuario a irse al checkout, pero también a sugerirle nuevos productos, ¿no? En el caso de Macy's yo creo que podríamos decir que lo hace un poco mejor que Langen, porque cuando yo introduzco un producto me lleva a una página en la que me clarifica que claramente este producto está en el carrito de la compra y me empieza a sugerir algún producto y me invita a seguir comprando, ¿no? Que deberíamos ver cuál es realmente la mejor manera de materializarlo, pero en el caso de Macy's nos parece que está como muy buen resuelto, ¿no? Acá hay que tener cuidado porque muchas páginas lo que hacen es que al agregar este botón de seguir comprando, llevan al usuario al home. Y el usuario, por ejemplo, quería ver zapatos con taco negro. Entonces ya hizo todos esos filtros y lo llevamos al home y se pierde como la continuidad de la navegación que estaba teniendo. Entonces es importante llevar al usuario el último minuto en el que estaba antes de agregar el producto al carro, de manera que pueda seguir viendo los productos que estaba viendo. ¿Y tú dirías que es la ficha del producto o la página? No, la página de resultados. La página de resultados. Claro. Bueno, un cuarto punto que también nos parece importante y en general también hemos visto muy pocas experiencias que lo hagan, es la opción de poder seguir comprando en otro momento. Incluso la opción de poder, no un producto, añadirlo al carro, sino a una especie de favoritos. Si os fijáis, ASOS maneja en su menú de navegación, que a mí me parece exquisito, la bolsita con el número de unidades que tienes en el carrito, que no hay ninguna, y este corazón con aquellos productos que nos han parecido como más interesantes, ¿no? El hecho de que a la hora de añadir un producto, la invitación central sea añadirlo a mi bolsa, pero que me des una opción secundaria como guardarlo para más tarde, pues nos parece un recurso bien interesante. A colación de esto, yo creo que también vale la pena, y aquí tampoco no sabría decir, pero que aquellos productos que hemos introducido en el carrito de la compra se graben en la sesión y si yo visito el sitio pues en el mismo día o incluso en los próximos días, realmente aquellos productos sigan manteniéndonos en el carrito de la compra y obviamente si tengo la capacidad de saber quién es el usuario, si el usuario se conecta desde desktop, que obviamente aquellos productos que introdujo en el carrito de la compra también le aparezcan al usuario en su navegación desktop, ¿no? Y también lo que se hace es mandar, por ejemplo, un newsletter avisándole al usuario si es que alguno de los productos que están en el carro o van a dejar de estar en stock o hay un descuento asociado de manera de incentivar a que el usuario vuelva rápidamente a comprarlo antes de que desaparezca el producto. Exactamente, o sea, al final la idea es buscar diferentes maneras de recordarle al usuario que tenía interés en esos productos y que vale la pena que siga considerando su decisión de compra, ¿no?
Una quinta idea relacionada con el tema del carrito es, y es bastante obvio, es la importancia de dejar claro el producto que el usuario está comprando en todo momento. Yo no sé si os pasa a vosotros, pero yo cada vez que compro online cualquier cosa, estoy como, perdón la expresión, medio acojonado, porque no me esté equivocando del producto que realmente quería comprar. Por tanto, que al usuario le demos seguridad en todo momento sobre el producto que está comprando es absolutamente un más, ¿no? Obviamente también me tenéis que permitir editar el carrito de la compra fácilmente, sería el siguiente punto, en donde aquí lo importante sobre todo está en trabajar con una visualización y la incorporación de elementos que me hagan muy fácil la edición del carrito de la compra, ¿no? Por ejemplo, en Secret Sales, que es un site de ofertas del Reino Unido, la manera como resuelven la edición con ese menos y ese más a la izquierda y a la derecha del número, pues a mí me parece una manera como muy limpia de editar el carrito de la compra, ¿no? Un tema que también es importante, el séptimo, es cómo proponer o cómo recomendar producto que pueda estar relacionando con el producto que el usuario se está comprando, ¿no? Porque por un lado queremos incrementar nuestro ticket medio, pero por otro lado tampoco no queremos distraerlo demasiado al usuario, especialmente en mobile, ¿no? Nos parece, veíamos el ejemplo antes de Macy's, nos parece que el carrito de la compra, especialmente en aquellos productos que pueden tener un producto altamente complementario, pues es un espacio bastante idóneo para sugerir, como hace la gente de Apple, su estilo tan elegante de añadir en este caso pues algún complemento adicional al, en este caso, el smartwatch que estaba intentando comprar, ¿no? Algo que también nos parece interesante, especialmente en determinados tipos de tiendas, ¿no? Por ejemplo, en farmacias o en supermercados o incluso en sites de comida rápida, donde habitualmente o puede llegar a ser el caso de que querramos comprar lo que habitualmente queremos comprar. Nos parece bien interesante que integremos algún tipo de funcionalidad que me permite recuperar cualquier compra que hice y añadir rápidamente esos productos en el carrito de la compra, ¿no? La gente de Ulabox, que es el antisupermercado, como se definen en España, pues nos permite con facilidad la posibilidad de recuperar posibles compras y acelerarlas, ¿no? Los que compramos pizza pues de vez en cuando hay partido, tendemos a comprar la misma pizza, así que pues el que me facilites rápidamente ordenar la última pizza que ya compré desde el mobile, pues será un ingrediente que claramente valoraré, ¿no? Hay un tema, y este es el noveno, que también nos parece bien importante a la hora de plantear un checkout, es que en cualquier caso solicitemos lo antes posible los datos de contacto. Ahora hablaremos un poco de este tema, del tema del registro. En cualquier caso, y por un poco lo que decía Rosario, la posibilidad que tenemos de reenganchar, de recordarle al usuario que puso toda una serie de productos en el carrito de la compra, nos llevan a que, sobre todo ante nuevos usuarios que nunca nos han comprado, el principal reclamo a la hora de iniciar un proceso de checkout es principalmente el correo electrónico, porque es el que nos puede permitir pues, buscar como ese reenganche, ¿no? Esto es algo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? El odiamos de los procesos de registro en cualquier proceso de checkout, en desktop y en móvil mucho más, con lo cual tenemos que crear una experiencia que lo que permita claramente es que el usuario pueda comprar sin la necesidad de que haya un registro explícito, ¿no? Sí que debemos pedirle ese correo electrónico que decíamos previamente y luego aprovechar los datos de pago, de envío para completar el registro y como mucho pedirle una contraseña final para materializar claramente el registro, ¿no? En cualquier caso, lo que necesitamos es facilitarle al máximo al usuario el login y el acceso, ¿no? Y ahí la integración de diferentes
sign-in sociales, tipo Facebook o en tiendas de e-commerce, pues tanto Amazon como PayPal permiten que todo el proceso de checkout se articule a través de su login y de su password. Nos parece algo inteligente a explorar, ¿no? Sí que recientemente leía, y después hablaremos un poco de ello, que los clientes que pagan con PayPal convierten menos, exactamente un 14 menos que los que pagan con tarjeta de crédito, algo que la verdad sorprende, pero que en cualquier caso el que le demos facilidades al usuario para que él se loguee pues de la manera más fácil y rápida posible, siempre va a ser en claro beneficio del usuario. Antes hablábamos de plantear el registro al final del proceso de compra, casi también nos diríamos si podemos de incentivarlo, ¿no? En el caso de Desigual, en algún minuto del proceso del checkout nos ofrecen un 10% de descuento en compras superiores a los 100 euros si creamos una cuenta propia. Quizá algo que nos podríamos llegar a plantear es incluso un descuento para una segunda compra, con lo cual estaríamos consiguiendo, uno, crear un pequeño incentivo al registro y adicionalmente pues buscar un enganche para una venidera segunda compra, ¿no? Claro, bueno, incluso Forever 21 también hace eso, uno desde la página web, pero también desde las tiendas. Entonces ya en la tienda, cuando uno esté comprando, ya de una te registran para comprar online, incentivando que la próxima compra, si la haces online, tienes un descuento. Entonces incentivando que la gente compre online. Así es. Vemos algunos detalles sobre lo que es el proceso de compra. Claro, en el proceso de compra es súper importante que siempre dejemos en claro al usuario en qué parte de este proceso está y no tenga ni una confusión de dónde viene y hacia dónde va, de manera que esto le dé una sensación de control y libertad al usuario. Entonces, como en este caso, por ejemplo, que le enumeramos en qué etapa del proceso se encuentra, cuáles son las etapas que le quedan y queda claramente etiquetado para que no genere dudas. A mí, bueno, vos, sobre todo la manera como tiene de plantear, con estos 3 pasos, ahora hablaremos un poco de ello, si queréis discutimos de ello, me parece una manera realmente exquisita de cómo plantear como esta claridad y control a lo largo de todo el proceso de checkout. Y entonces con lo mismo es importante que evitemos cualquier distracción para el usuario. O sea, el usuario está en este paso del proceso de checkout y no es necesario que hayan otros elementos que lo puedan distraer de completar esta compra. Entonces, por ejemplo, muchas veces se utiliza el mismo header que tienen a lo largo de todo el sitio en el proceso de checkout. Y eso no es muy recomendable, ya que el header suele tener muchos elementos para distraer. Entonces, en ese caso sí aplica que sería mejor diseñar un header, o en este caso que de frente se elimina, o diseñar un header simplificado para el proceso de compra, de manera que no distraiga en ningún minuto al usuario de la acción a la que vino a hacer. Y de ser posible que esto el usuario lo pueda hacer sin paso. No, el checkout ideal sería cuando le mostramos al usuario toda la información necesaria para terminar en este proceso sin pasos, pero sin que esto se transforme tampoco en un scroll infinito. No, si es que hay que pedir mucha información, en ese caso sí es necesario usar pasos, pero esto se puede usar mucho para compras recurrentes, en donde el usuario ya nos entregó su información en una vez pasada, y acá Amazon lo que hace es que la información ya viene precargada y el usuario la puede editar si es que quiere, pero no es necesario que partimos de la base de que tenga que ingresar esta información que ya tenemos. O sea, también como hablaba David antes, esto sirve mucho para compras recurrentes. Del caso de la pizza, por ejemplo, que el usuario va a comprar siempre lo mismo y la va a querer para la misma dirección. Entonces ya facilitémosle toda esta información en una simple pantalla y no que tenga que pasar por todo el proceso de pasos. Habitualmente, cada paso que el usuario tiene que hacer, cada paso que perdemos usuarios en ese proceso de conversión, ¿no? Claro. En mobile estamos como mucho más acostumbrados a hacer scroll, por tanto no nos tiene que dar tanto miedo a que un determinado paso, como es en este ejemplo, pues obligue al usuario pues, a deslizarse hacia abajo y además permite que la carga de la página sea mucho más rápida, ¿no? Porque hay elementos secundarios o que están debajo del fold
de lo que es el navegador móvil, que se pueden ir completando, cargando a medida que el usuario está como supervisando pues la primera capa de información, ¿no? Claro. Y bueno, en esta misma línea también es un muy buen elemento poder ofrecerle al usuario que haga la compra con un simple clic, de manera que si ya tenemos su información, ya tenemos su tarjeta de crédito, preguntarle al usuario si nos da como el permiso para guardar esta tarjeta de crédito y activar esta compra que si, sobre todo si es una compra recurrente, el mismo caso por ejemplo de la pizza, el usuario simplemente presiona un botón y puede hacer la compra. Con tiempos de transición y descarga optimizados. Acá un poco lo mismo que decía David hace un rato, que cada segundo que va pasando de que hacemos esperar al usuario o que lo hacemos con un paso extra, lo vamos perdiendo. Entonces es súper importante que nos fijemos de cada uno de los elementos que hay y fotos y que estas estén optimizadas para la pantalla, y si es que no son necesarias las eliminemos, de manera de que no tengamos tiempos de espera que puedan terminar en un abandono del usuario. También, por ejemplo, si hay validaciones que se hacen externas, ya sea, por ejemplo, una información de pago, una información de dirección, nos aseguremos que estas validaciones funcionen rápido y bien coordinadas con la aplicación, de manera que tampoco produzcan estos momentos de espera para el usuario. Yo aquí, si me permite, Rosario, tengo algunos datos bien interesantes. Son de estos que nos gustan a todos leer. Por ejemplo, publicaba hace poco la gente de Kissmetrics, entiendo que son datos de Estados Unidos, que la mejora de cada segundo en la descarga de nuestro sitio móvil mejora un 27% la conversión. Y en el caso de Amazon apuntaba que la mejora de un segundo para Amazon representa la venta de 1.600 millones de dólares anuales, ¿no? Después también aquí tenía de la gente de Akamai, para que entendamos la importancia de tener sobre todo transiciones de un paso al otro de menos de 2 segundos, que cuando está por encima de los 3 segundos llegamos a perder el 57% de nuestros usuarios, cuando está por encima de los 5 segundos el 74% de los usuarios, ¿no? Con lo cual bastante reveladores este tipo de datos para ser consciente. Y eso casi yo diría, si me permite, Rosario, es un mea culpa de todos, incluso los de Multiplica, que cuando diseñamos, estamos más diseñando como para hacer cosas bonitas y sí, funcionales, obviamente, pero agradables, y no siempre pensamos suficiente el impacto que puede tener en tiempos de descarga aquellas cosas que definimos, ¿no? Y que al final pueden condicionar en mobile pues la venta o no la venta de un producto. Y yo creo que es un tema que vale la pena que nos lo vayamos recordando cada 15 días todos, ¿eh? Claro, y eso es algo bueno también como de cuando uno va trabajando de la mano con los desarrolladores, que ellos mismos también vayan generando estas alertas. Me ha pasado en proyectos de que, claro, nosotros hemos propuesto algo que desde nuestro punto de vista la experiencia iba a ser mucho mejor si lo hacíamos de esta manera, pero claro, ellos nos contaban que la cantidad de llamadas que tenían que hacer al final lo hacía muy pesado, entonces claro, era una buena experiencia, pero si iba a funcionar lento no servía. Entonces esa constante comunicación con los desarrolladores creo que ayuda mucho a prevenir estos tipos de errores. Exacto. También con claras llamadas a la acción. Es importante que nos fijemos bien en cuáles son los textos que estamos usando ya de estas llamadas a la acción, qué tamaño le estamos dando, el color, el contraste que genera con el resto de la página, de manera que al usuario no le quede ni una duda de qué es lo dónde tiene que apretar para continuar con el proceso. Entonces también es importante evitar poner varios botones que puedan confundir al usuario o lo puedan distraer del flujo normal de la compra. Y también es importante no generar llamadas a la acción que sean ambiguas, como por ejemplo el botón siguiente, que es algo que se suele usar mucho, que no queda muy claro qué es lo que va a pasar al hacer siguiente, y esto le genera inseguridad al usuario. Entonces, en vez de generarle al usuario esta duda de qué es lo que va a pasar al hacer clic en este botón, seamos más directos, como en este caso de Mango, donde ponen de frente a confirmar pago,
y no queda ni una duda de qué es lo que va a pasar. Con Call to Actions ubicados siempre visibles en cada paso. Es clave que el Call to Action esté siempre visible en la pantalla, que no se pierda en, por ejemplo, una página que tiene mucho scroll y entonces encontramos el Call to Action en la parte de más abajo y el usuario está viendo la parte de arriba de la página y no sabe dónde está. Entonces, en caso de que eso pase, repitamos el Call to Action que esté arriba y abajo, cosa que el usuario siempre lo encuentre. O ya de frente acá, como lo hace Amazon, que lo tiene puesto en primer lugar, justo abajo del header, de manera de que queda muy visible y claro cómo continuar con el proceso de compra. Con llamadas que no den lugar a duda, acaba un poco lo que les hablaba del botón siguiente, que uno sabe que sigue en el proceso, pero uno no sabe a qué sigue. Es importante que el copy sea adecuado a la acción que va a surgir a partir de dar clic en este call to action. Y, por ejemplo, claro, cuando uno tiene en la pantalla donde se muestran todos los productos con el botón comprar, si bien la palabra comprar es una palabra muy fuerte y muy clara y directa para el usuario, podría generar una confusión de que si es que yo voy a apretar comprar, se me va a añadir esto al carro de compras, o voy a directamente comprarlo, y qué pasa si ellos tienen mi información y hice una compra sin querer hacerlo. Entonces, que le generamos una inseguridad al usuario que puede terminar ahuyentándolo. Con llamadas fijas, que acá este es un caso interesante de cómo lo hace Target, que lo que ellos hicieron fue poner de manera fija en la parte superior de la página la información más importante que necesita el usuario para poder concretar la compra. Entonces, en este caso, que es el total que va a tener que pagar y el call to action. Entonces, el usuario, da lo mismo que haga scroll o que se vaya a otra parte, va a tener siempre fijo arriba el call to action para terminar la compra. Pidiendo solo aquellos datos impredecibles. Es también importante que tengamos claro que el minuto del checkout le queremos pedir al usuario solo los datos que son 100% necesarios, no es el minuto para pedirle datos opcionales o para conocer un poco más al usuario, sino que pedirle solamente datos que sean 100% relevantes para poder finalizar el proceso de compra. Si es que llegara a ser necesario pedirle un campo que al usuario le pudiera hacer un poco ruido, ya sea porque no entiende por qué le están pidiendo esto, sería importante que ahí mismo le expliquemos al usuario por qué le estamos pidiendo este campo, de manera que sienta la seguridad y la tranquilidad de entregar esa información y no por esta inseguridad abandone el proceso de compra. Automaticemos la entrada de datos cuando sea posible. Hay información del usuario que ya tenemos y tenemos que hacer lo posible para utilizar esta aplicación, esta información de manera inteligente, cosa que no hagamos perder tiempo del usuario completando datos que ya tenemos. Y también acá un uso de la tecnología que nos permita, si es que ya es fácilmente saber en qué país se encuentra el usuario, no le preguntemos esa información y autocompletémosla. Dar la opción de que el usuario pueda ingresar su código postal y que a partir de esto se complete la provincia, la ciudad, el país, sin necesidad de que tenga que completarlo. O acá, por ejemplo, en este caso de Desigual, que utilizan un checkbox para indicar que la dirección de facturación es la misma que la dirección de envío, de manera que el usuario no tenga que volver a ingresarla. Geolocalízame si con ello me ahorraré tiempo. A través de la geolocalización podemos facilitar al usuario la ubicación de tiendas más cercanas o consultar disponibilidad de productos en tiendas en específico y diferentes funcionalidades que ayudan a que el usuario concrete la compra a través del móvil. O sea, y como comentaba antes David, que Best Buy publicó que el 28% de los usuarios que visitaban la tienda móvil era para materializar una compra que ya habían de algún producto que habían visto en una tienda física. Entonces, si creemos que la experiencia se puede mejorar a partir de la geolocalización, de todas maneras es algo a lo que tenemos que recurrir.
Además, fijaros que estos usuarios que lo que están es mirando el producto para después acabarlo comprando en tienda, el hecho de que los geolocalicemos nos permite, en el caso de Crate and Barrel, si os fijáis en la parte inferior, decirnos que este producto está en stock y que en estas tiendas está absolutamente disponible, ¿no? O de manera inmediata, ¿no? Por tanto, Claro. enriquecer claramente la experiencia de compra con una información que no podríamos entregar, obviamente, sin esa geolocalización, ¿no? Claro. Validando siempre los campos en tiempo real es clave que si el usuario tiene un error en la manera en que ingresó la información en un campo, esto se lo digamos inmediatamente en el contexto en el que lo puso equivocado y no esperemos que el usuario crea que va a avanzar a una próxima etapa del checkout para ir recién avisarle que hay una información que tiene que corregir. Los usuarios por lo general prefieren una validación en el momento que introducen cada uno de los datos, de manera que pueden identificarlo hoy mismo, corregirlo y terminar el proceso de una manera más fluida. Ya vamos por la mitad, ¿eh? Así que queda menos, ¿eh? Ofreciendo mensajes de errores claros y contextuales. Claro, acá el mensaje de error, como hablamos, tiene que estar en el minuto inmediato en que el usuario cometió el error y que este sea destacado de manera tal que el usuario no siempre lo vea, pero sin generar una alarma o desconcierto en el usuario. Entonces también suele pasar mucho que en páginas que tienen scroll, el error lo ponen en la parte superior y el usuario está abajo y nunca se dio cuenta que es un error y no entiende por qué no está avanzando en el proceso. Entonces es importante que eso no pase y que los errores estén siempre en el lugar donde está el error. Entonces acá, por Incluso, ejemplo, disculpa Rosario, incluso te diría que incluso mejor si probáis de entrar a asos.com, cuando intentas seleccionar un producto y te quieres ir al carrito de la compra y no has escogido la talla, te aparece en la parte inferior de la navegación como si se tratara de una aplicación, un desplegable para que tú selecciones la talla. Es decir, con lo cual yo creo que esa solución incluso es mejor porque hace que como toda la experiencia sea como mucho más lineal, ¿no? Es decir, no soy yo que tengo que darme cuenta que arriba me falta un dato, sino que no me hace sentir mal, no me dice que hay un error, simplemente me dice escoge la talla, ¿no? La escojo y avanza el proceso, ¿no? O sea, como más lineal, ¿no? sí, es una muy buena solución. Entonces, en esta misma línea es importante que evitemos los errores más habituales que tiene el usuario. Hay ciertos errores que uno ya tiene identificado que suelen generar algún ruido, alguna dificultad al usuario para completarlo. Entonces, antes de que el usuario se enfrente a esta dificultad, resolvámosle su duda inmediatamente, como acá el caso que pueden ver en el ejemplo, que es el código de seguridad de la tarjeta de crédito, es algo que suele generar confusión en el usuario, entonces mostrémosle gráficamente de una manera muy simple que el usuario entienda rápidamente cómo completar este campo y no se produzca el error. Sobre todo porque hay que ser extra cuidadoso con los errores producidos por los datos de pago, ya que generalmente no podemos identificar, una vez que se terminó la compra y al usuario le aparece que hubo que se rechazó el pago por algún motivo, no podemos identificar bien cuál fue de cada uno de estos campos el que produjo el error. Entonces, para el usuario genera una gran confusión y poca seguridad de, qué es lo que tiene que mejorar, o sea, o corregir para poder hacer la compra. Entonces evitemos que llegue a eso poniendo esta ayuda contextuada el usuario en el minuto que creemos que va a generar un ruido. Grabando los datos en todo momento. También como hablaba David antes de que la compra móvil se tiene que entender como una compra que puede ser interrumpida por diferentes factores. El usuario puede estar con su celular caminando en la calle, en un auto y pasar por un lugar que no tenga conexión, o mientras está haciendo la compra lo llaman y al contestar no puede ser que esta información que el usuario ya ha avanzado en su compra,
en el proceso de checkout se elimine. Entonces es importante que todos estos datos se vayan guardando de manera que el usuario pueda continuar la compra en el último minuto que lo dejó. Incentivando registrarse a nuestro newsletter. Esto va también un poco de la mano de lo que hablábamos del registro del usuario al comprar, que no podemos obligar a que el usuario se registre al newsletter, sino que tenemos que presentarlo de una manera atractiva, de manera que el usuario diga, no me puedo perder esta oportunidad y tengo que suscribirme a este newsletter, generando como algún argumento o gancho que sea atractivo para ellos. O sea, acá, por ejemplo, Desigual lo que hace es que si uno se suscribe a su newsletter, uno puede recibir un cupón de envío gratis. Con formularios con una óptima visualización. Y creo que esto es una de las cosas más claves que hay que tener en consideración, de entender un poco el orden lógico en el que se presentan los campos y el tamaño que estos tienen, de manera que tengan buena legibilidad y sea fácil completar los datos. Entonces, cuando pensamos en el checkout móvil, es importante diseñar pensando que el celular nosotros no lo tenemos frente a los ojos, sino que lo tenemos a una distancia aproximada de 25 centímetros, y con este espacio que hay entre de visualización, es importante tener tipografías grandes, con espacios claros, los márgenes suficientes entre un botón y otro, de manera que uno no se confunda al hacer clic en ellos. Los botones tienen que tener un tamaño que sea apto para el dedo, que no sea menor de 9 milímetros cuadrados, con un tamaño de tipografía de 16 píxeles hacia arriba, etiqueta encima de los campos, de manera que quede claro dónde uno está ingresando cada uno de los datos, y en lo ideal, si se puede, utilizar solo una columna. Y yo diría que la etiqueta idealmente dentro del mismo campo, ¿no? Que también se está convirtiendo como una... Como aparece acá esto de Estados Unidos, que no dice ingresar país, sino que eso está dentro de del mismo campo. Y además, fijaros lo delicioso de Target, que cuando yo pongo David Boronat, la etiqueta me aparece encima del field, ¿no? Del campo, sí. Con lo cual me permite en todo momento sentir que, ok, vale, David Boronat, full name, ok, listo, ¿no? No pensar que me he equivocado de información en un campo, ¿no? Claro. Y muchas veces lo que se hace es como por un miedo a tener scroll en la pantalla, se trata de concentrar toda la información en un espacio muy chico que al final el usuario, por un lado, se pierde porque no hay una jerarquía clara de qué es lo que tiene que hacer, pero por otro lado tampoco puede hacer clic en los botones o en los campos correctamente, entonces se les van confundiendo. Entonces en ese sentido es mejor perderle un poco el miedo al scroll y hacer una pantalla más larga que nos permita visualizar la información bien, a que apretar todo en un espacio donde no cabe toda la información. Hagamos el mejor uso de los cupones y promociones. Muchas veces pasa que el usuario no sabe o no recuerda de dónde sacó un código de promoción. Y una integración inteligente para esto podría ser incluir en la URL de la página el cupón al cual el usuario vino a buscar. Entonces, por ejemplo, si es que nosotros le mandamos al usuario un newsletter en donde aparecen diferentes cupones, cuando el usuario hace clic desde el newsletter, le abrimos el sitio con una URL en que dentro de esta dirección le ponemos el código del cupón, de manera que siempre lo tenga presente. Aquí es muy importante, si os fijáis en este ejemplo de Crate and Barrel, la manera como nos invitan a poner el código es una manera suficientemente notoria como para que yo me dé cuenta, pero no protagonista. Es decir, el error más grande es cuando intentamos en un proceso de checkout ya ponerle el campo para que él ponga el código promocional, porque eso de alguna manera lo que hace es invitarlo a decir, hey, aquí, ¿de dónde saco yo un código promocional? Y todos, seguro que todos los que estáis escuchando lo habéis hecho más de una vez, de quedaros pegados e ir a Google un segundo a ver si encontráis un código promocional de última hora. Yo lo he hecho, lo confieso. Y hay estudios que hablan de que el 25% de los usuarios no terminan la compra porque se fueron a buscar un código y algo les sucedió por el camino y ya se les olvidó el proceso de compra, ¿no?
Seguimos. Ya. También es bueno que aprovechemos la propia interfaz que tiene el smartphone. Hay ciertos elementos a los cuales el usuario ya está acostumbrado de su smartphone. Entonces podemos aprovechar en lo posible usar estos mismos elementos que ya son conocidos y simples para el usuario. Entonces hay casos, como por ejemplo acá, de cuando se ingresan los campos para el teléfono, en donde no es necesario que nos compliquemos inventando nuevas maneras de resolver cómo se ingresa esta información, sino que podemos usar los que ya son propios del smartphone y que el usuario ya está familiarizado con el lenguaje de su propio equipo. Si hay otros casos en que esto creemos que no está bien resuelto y sería mejor resolverlo de otra forma, claro, de todas maneras sería mejor hacerlo, pero en los casos como me muestra de los números, es muy bueno que aprovechemos de utilizarlo. Pudiendo revisar el pedido como opción y no como paso. Muchas veces el último paso de revisar el pedido tiende a ser innecesario, sobre todo ahí si volvemos al caso de la pizza, por ejemplo, que el usuario ya tiene clarísimo lo que está pidiendo. No es necesario que lo obliguemos a pasar por este paso y pierda tiempo y nosotros tengamos las mayores probabilidades de que el usuario abandone, sino que podemos darlo simplemente como una opción. Acá en el caso de Best Buy, ellos ponen en la parte superior, súper claro, dos call to action, en donde uno permite al usuario ir directo a realizar el pedido, o si es que quiere puede revisar el pedido y después realizar la compra. Amazon lo tiene igual y a mí me parece que es la mejor manera de resolver este tema, ¿no? Sí. Permitiendo finalizar el pedido telefónicamente. Muchas veces pasa que el usuario empieza a hacer una compra a través de la página y a medida que la está haciendo se da cuenta por X motivo de que no quiere finalizar la compra a través de ese medio, pero sí quiere finalizar la compra. Entonces si tenemos la opción de darle un teléfono, que acá como lo pone Domino's Pizza, que me parece muy bien, de hablar con un humano, porque alguien puede querer no hacer este proceso a través de no sentirse cómodo entregando todos sus datos o quién sabe qué, y quiere hablar con una persona porque tiene una duda o algo, le pongamos este teléfono de manera que pueda terminar la compra de esta forma. Y mejor aún si nosotros tenemos ya registrado que el usuario tiene esta información en la compra y se genera un número de carro o algún número que al llamar identifiquen lo que uno ya tiene en el carro de compra de manera que no se pierda todo el proceso que hizo el usuario para llegar a esta etapa del checkout. Hablamos un poco del tema de envíos, también es importante. En cualquier caso, siempre debemos mostrar cuanto antes al usuario el coste total del pedido, principalmente con el costo de transporte, también en algunos casos de los taxes. En el caso de Apple, por ejemplo, pues nos invitan desde el principio a introducir nuestro código postal para calcularnos automáticamente cuál puede ser el costo total del pedido. Idealmente deberíamos facilitar el envío gratuito en la medida que sea posible, no siempre económicamente es posible, pero obviamente sabemos que es una clara barrera el que el usuario se encuentre con un precio total final avanzado en el proceso distinto que el que él intuyó que podía ser, ¿no? En cualquier caso, en la siguiente, pues lo que debemos es facilitarle al usuario las máximas posibilidades. Una es de la urgencia de envío, también a ser posible. Aquí en el caso de la Engen me permite definir pues, la urgencia que yo puedo querer tener. En la siguiente, un poco lo que decíamos, ¿no? La importancia de intentar empujar al menos ese envío gratuito, aunque lo tengamos a partir de un volumen económico del pedido, pues en el caso de Mango nos recuerda lo que nos falta por añadir a nuestro carrito de la compra, estos 20 euros, para poder tener un envío pues, gratuito, pues claramente un claro incentivo para que realmente el ticket promedio sea superior, ¿no? Hemos visto algún ejemplo bien interesante en el caso de Ulabox que nos permiten incluso definir la franja horaria y además nos dan algún tipo de incentivo económico si es que
tomamos algunas franjas horarias que entiendo que para ellos es más coste eficiente el reparto, que en horas más de mayor tráfico. E incluso, si os fijáis en el icono este de eco, es simpático porque significa que hay otro usuario que tiene programado un envío en esa franja horaria, en esa zona, y por tanto nos también como plantean la posibilidad de que si nos preocupa, es un tema más medioambiental, que escojamos ese tipo de franja horaria, ¿no? En cualquier caso, algo que es importante es mostrarle al usuario que nos preocupa no solo el proceso de compra, sino todo lo que sucede hasta la entrega del pedido. En el caso de AliExpress, pues nos permiten, una vez hemos materializado la compra, ya directamente tener acceso a su plataforma de tracking del pedido, y además nos permiten también confirmar que hemos recibido el pedido y en qué estado hemos recibido el pedido como retroalimentación de su proceso de delivery, ¿no? Es una manera de como demostrarle al usuario de que realmente nos estamos como preocupando de todo el proceso, ¿no? Claro, a mí de hecho en compras en AliExpress me ha pasado que si es que yo no he hecho clic en este confirmar recepción del pedido, también me mandan un mail preguntándome si lo recibí bien, de manera de que se aseguran de que todo estuvo bien, y claro, también como ellos no son los que entregan los productos, es una retroalimentación para ellos también de las personas que tienen, las personas que están vendiendo los productos. Un tema también importante es lo que vamos insistiendo a lo largo de toda la sesión, ¿no? La importancia de darle tranquilidad al usuario. Hay un momento de intranquilidad en cuanto a la recepción, si estaré o no estaré en casa. En el caso del líder en Chile, no solo nos dan alternativas bien concretas de recepción, sino que nos permiten opcionalmente decir que un tercero, cuando yo clico en este checkbox, me aparece el campo del nombre, en el cual yo puedo informar de una tercera persona que pueda estar o bien en mi departamento o bien en mi edificio para recepcionar el pedido que les estoy materializando, ¿no? Cuando hablamos de alternativas, en la siguiente hablamos también de las máximas alternativas en cuanto a lo que es el checkout, en lo que se refiere a la modalidad de pago, el incluir diferentes modalidades como puede ser PayPal, Amazon. Estoy convencido que solo lo único que va a hacer es enriquecer las posibilidades y, por tanto, que un usuario que prefiera pagar con PayPal, o porque yo, por ejemplo, vivo en México, tengo tarjetas de crédito españolas, sistemáticamente tengo problemas de seguridad con mis tarjetas y muchas de las compras las hago a través de PayPal, aunque utilice una tarjeta de crédito mía. Pues el hecho de que me den este tipo de opciones ha condicionado que haya comprado o que no haya comprado, por tanto es algo que vale la pena considerar. Hay otras plataformas tipo Masterpass o Bimi by Visa también. Bueno, cada e-commerce tiene que evaluar cuál es el retorno que puede tener la inclusión de este tipo de elementos. En la siguiente también un poco es, en cualquier caso, por defecto, demos la opción que más habitualmente nuestros clientes van a utilizar, generalmente es la tarjeta de crédito, pero démosle como las máximas facilidades de pago. En Domino's pues nos permiten, pues obviamente, también poder pagar en efectivo después de la entrega. Bueno, consideremos siempre el máximo de posibilidades de pago, ¿no? También nos parece interesante que le demos la posibilidad de que el usuario guarde la información de su tarjeta en el navegador, obviamente de manera segura. El mismo Domino's también nos lo ofrece, y eso obviamente lo que nos va a permitir es que en una segunda compra pues el proceso sea mucho más rápido y mucho más inmediato. Esto es algo que yo todavía creo que se tiene que acabar de resolver y que probablemente puede ser el detonante de que las tasas de conversión empiecen, sino acercarse a no estar tan distantes de la de desktop, y que obviamente hay iniciativas que van en esa dirección y que poco a poco se irán popularizando, ¿no? En la siguiente, al final, lo que intentamos es preocuparnos, ¿no? Mostrar nuestra preocupación sobre la seguridad. Por tanto, cualquier elemento que advierta que el proceso en este minuto es absolutamente seguro, o cualquier iconografía tipo la inclusión de algún tipo de icono tipo VeriSign, al final lo que le dan es al usuario pues mayor tranquilidad en un momento tan sensible de la compra. En la siguiente, porque estamos terminando ya el tiempo, algo que
nos pareció bien interesante y que esto en general son muy pocos los e-commerce que lo plantean, es la posibilidad de que pueda pagar con varias tarjetas de crédito, especialmente cuando estamos hablando de importes un poco nobles. No sé si os ha pasado, que el cupo de la tarjeta no nos da y que poder pagar con una segunda tarjeta realmente pues, nos facilita la vida, porque si no tenemos que entrar a nuestro home banking, ponerle saldo a nuestra tarjeta, realmente la experiencia se interrumpe y nos parece que lo que hace Crate & Barrel también lo resuelve muy satisfactoriamente. En la siguiente, y ahí estamos terminando las 5 últimas ideas, la necesidad de incluir una ayuda permanente, este tipo de menú desplegable resolviendo estos 3 grandes temas, que es delivery, shipping y payment, que son probablemente los 3 temas más relevantes, y cómo lo resuelve Apple pues nos parece bastante afortunado como ayuda clara y permanente en todo instante. Mostremos también en la siguiente cuán fácil, primero cuáles son nuestras políticas de devolución, pero luego cuán fácil es realmente devolver un producto. En el caso de Dafiti, pues nos incluyen un vídeo que nos explican exactamente cómo tenemos que devolver un producto y lo fácil que es. Pues también nos parece interesante. Facilitemos en la siguiente el contacto, sobre todo en algún momento sensible del proceso de checkout. En el caso de Apple nos incluyen la posibilidad de chatear con un asistente pues, si tenemos algún tipo de duda o dificultad, nos parece como interesante. Y ya a modo de miscelánea de estas últimas, nos parece importante que busquemos en el proceso del checkout algún instante en el que incentivemos que el usuario se descargue la app. Clientes que se descargan el app son clientes mucho más recurrentes y que tendrán un ticket promedio anual pues, sensiblemente superior. En el caso de Zappos, nos ofrecen Free Next Business Day Shipping en cualquier orden, si nos descargamos el app y el Zappos VIP de Connection, que tiene toda una serie de beneficios en lo que es la experiencia de compra. Y el último detalle, lo hemos comentado, el facilitar en todo momento el poder recuperar el carrito de la compra a través del correo electrónico. La gente de Mr. Wonderful lo hace de manera muy afortunada, con lo cual nos parece también una muy buena, mejor práctica. Un poco como para cerrar la sesión, lo que hemos intentado rápidamente y en 1 hora y 2 minutos, perdón el retraso, intentar compartir aquellas 50 mejores prácticas. Algunas todos coincidiremos que son bastante obvias, otras son como mucho más sutiles, mucho más interesantes, ahí que de alguna manera pues nos haya parecido interesante repasar una a una estas 50 mejores prácticas, ¿no? Cerrar con un segundo publicitario, por si a alguien le había quedado alguna duda en Multiplica, nos hemos propuesto ayudaros a generar resultados digitales extraordinarios para clientes más que felices. Nos dedicamos un poco a lo que podéis haber ido viendo a lo largo de la sesión, User Experience, conversión y a todo el tema de Analytics. Felices de conversar con vosotros para hablar sobre vuestros carritos de compra móviles. No tenemos, ahí hay varias preguntas, no tenemos tiempo para hacerlas. Lo que vamos a hacer es enviaros a cada uno la presentación y algunos que nos habéis mandado algunas cuestiones, responderlas por correo electrónico y así poder dar por concluida la sesión en este instante. Así que muchas gracias a todos por vuestro interés y asistencia. Rosario, gracias, de verdad. Sin ti no lo hubiera hecho tan bien, así que gracias. Y nada, seguimos con estas Open Sessions cada jueves en la que intentamos compartir o poner nuestro granito de arena en todo lo que es mejora de experiencias digitales, ¿no? Así que un abrazo a todos y muchas gracias por el interés una vez más. Gracias. Chao a todos, muchas gracias.